Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje histórico. Hoy nos sumergimos en la grandeza y el poder del Imperio Romano. Desde sus humildes comienzos hasta su alcance global sin precedentes, la magnitud de la influencia y los logros de Roma son impresionantes. El Imperio Romano surgió de la República, un sistema de gobierno que duró casi 500 años. Fue durante este tiempo que florecieron el poder militar, el gobierno y los avances culturales de Roma. La expansión del imperio comenzó con la conquista de sus ciudades-estado vecinas en Italia, pero el apetito de poder de Roma era insaciable. Sus ejércitos pronto cruzaron fronteras, conquistando tierras e incorporándolas al siempre creciente Imperio Romano. Uno de los factores clave detrás del éxito de Roma fue su destreza militar. Las disciplinadas y bien entrenadas legiones romanas, con sus tácticas avanzadas y formaciones de batalla, abrieron un camino hacia la victoria donde quiera que fueran. Pero las conquistas de Roma no fueron simplemente alimentadas por el poder militar. La capacidad del imperio para gobernar eficazmente su diversa gama de territorios y pueblos jugó un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad y la unidad. Los romanos fueron administradores innovadores, construyeron un sistema legal integral, construyeron carreteras y acueductos y establecieron métodos eficientes de gobernanza. Estos avances sentaron las bases para provincias prósperas y bien ordenadas. El Imperio Romano también fue un centro de logros artísticos y culturales. Con su arquitectura sofisticada, sus impresionantes monumentos y sus cautivadoras obras de arte, Roma se convirtió en el epítome de la belleza y la opulencia. Un ejemplo icónico de la arquitectura romana es el Coliseo, un enorme anfiteatro conocido por sus juegos y espectáculos de gladiadores que cautivaron al público durante siglos. Esta colosal estructura es un testimonio de la destreza ingenieril y la cultura del entretenimiento de Roma. Los romanos también dejaron una huella imborrable en la literatura. Poetas de renombre como Virgilio, Horacio y Ovidio tejieron cuentos de heroísmo, romance y mitología que continúan cautivando a los lectores hasta el día de hoy. Además, las innovaciones romanas en ingeniería permitieron proyectos de infraestructura impresionantes. La construcción de extensas redes de carreteras facilitó el comercio y la comunicación en todo el imperio, conectando regiones remotas y asegurando la prosperidad económica del imperio. A medida que el imperio se expandió, también lo hizo su influencia en diversos aspectos de la vida. El latín, la lengua de los romanos, se convirtió en la lengua franca de una vasta porción del mundo conocido. Este legado lingüístico todavía se puede ver en las lenguas romances que se hablan hoy en día. Sin embargo, la grandeza de Roma no estuvo exenta de desafíos. Con el tiempo, el imperio enfrentó conflictos internos, inestabilidad económica y amenazas externas. El imperio romano comenzó a declinar, lo que finalmente llevó a su caída en el siglo V después de Cristo. La caída de Roma marcó el final de una era, pero el legado del imperio romano perduró. Su sistema legal, arquitectura, lenguaje e ideas continuaron dando forma a las civilizaciones que siguieron. Hoy estamos asombrados por los logros del imperio romano. Desde su poder militar y gobernanza hasta sus contribuciones culturales, no se puede subestimar el impacto de Roma en el mundo. Sus lecciones y significado histórico siguen fascinándonos e inspirándonos. A medida que profundizamos en el legado del Imperio Romano, no podemos pasar por alto su destreza económica. Los romanos establecieron un sofisticado sistema financiero que era la envidia del mundo antiguo. Acuñaron monedas hechas de metales preciosos, como oro, plata y bronce, lo que facilitó el comercio en todo su vasto imperio. La economía romana prosperó gracias al intercambio de bienes y servicios. La extensa red comercial del imperio conectaba regiones de toda Europa, Asia y África. Los comerciantes romanos viajaban por todas partes, importando productos exóticos como especias, seda y gemas preciosas, mientras exportaban productos agrícolas, cerámica y textiles romanos. La agricultura era la columna vertebral de la economía romana. Vastas propiedades, conocidas como latifundios, producían abundantes cultivos, incluidos trigo, uvas, aceitunas y cebada. Estos excedentes agrícolas no solo alimentaron a la creciente población romana, sino que también proporcionaron una fuente constante de ingresos a través de las exportaciones. La prosperidad del Imperio Romano estaba estrechamente ligada a su control de valiosos recursos naturales. Las provincias romanas eran ricas en minerales, como oro, plata, hierro y cobre, lo que alimentaba las industrias manufactureras del imperio y aseguraba un suministro constante de riqueza. Con su economía en auge, Roma se convirtió en un centro de comercio y actividad económica. Los bulliciosos mercados, como el famoso Forum Romanum, estaban repletos de comerciantes y compradores de todos los ámbitos de la vida. Estos vibrantes centros de comercio no eran solo lugares para comprar y vender bienes, sino que también servían como lugares para la interacción social y el intercambio cultural. La prosperidad económica y el esplendor cultural del Imperio Romano atrajeron a inmigrantes e inmigrantes de todos los rincones del mundo. Personas de diversos orígenes, etnias y culturas se establecieron en Roma y contribuyeron a su atmósfera cosmopolita. La propia ciudad de Roma fue una obra maestra del urbanismo y la arquitectura. Magníficas estructuras, como el Panteón y las termas de Caracalla, mostraron la grandeza y opulencia del imperio.
El Foro Romano, un extenso complejo de templos, edificios gubernamentales y plazas públicas, sirvió como corazón de la vida política, religiosa y social en la antigua Roma. La sociedad romana estaba muy estratificada, con distintas clases sociales y jerarquías. En la cima estaban los patricios privilegiados, la élite aristocrática que ostentaba el poder político y poseía vastas propiedades. Debajo de ellos estaban los plebeyos, la gente común que constituía la mayoría de la población y trabajaba en diversos oficios y ocupaciones. La esclavitud jugó un papel crucial en el Imperio Romano, con los esclavos sirviendo como fuerza laboral en la agricultura, los hogares y las industrias. Aunque los esclavos tenían derechos y libertades limitados, sus contribuciones eran esenciales para el funcionamiento de la sociedad y la economía romanas. La decadencia y la extravagancia del Imperio Romano son legendarias. La élite adinerada hizo alarde de sus riquezas a través de lujosas villas, ropa ornamentada y fiestas extravagantes. Los banquetes, conocidos como convivia, eran asuntos extravagantes en los que la élite cenaba con lujo, a menudo reclinándose en sofás y entregándose a suntuosas delicias. Los romanos tenían un fuerte sentido del deber cívico, y creían en la importancia de las obras públicas. Construyeron una vasta red de acueductos, que trajeron agua dulce a las ciudades, y permitieron el crecimiento de los centros urbanos. Los ingenieros romanos también construyeron impresionantes puentes, carreteras y sistemas de alcantarillado, dejando un legado duradero de infraestructura que dio forma al desarrollo de Europa. El derecho romano, conocido como ius, formó la base para los sistemas legales en muchas partes del mundo. Los principios de la jurisprudencia romana, incluido el concepto de igualdad de trato ante la ley y la presunción de inocencia, siguen dando forma a los sistemas jurídicos modernos. Un testimonio del legado perdurable del Imperio Romano es la adopción del cristianismo como religión estatal. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo, marcando un punto de inflexión en el panorama religioso del imperio. El cristianismo se extendió rápidamente y finalmente se convirtió en la religión dominante en el mundo occidental. La caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo marcó el final de una era. El imperio enfrentó numerosos desafíos, incluidas invasiones de tribus bárbaras, inestabilidad política interna y declive económico. A pesar de su eventual declive, el impacto y el legado del Imperio Romano continúan dando forma a nuestro mundo actual. La historia del ascenso y la caída de Roma sirve como recordatorio de las complejidades de la civilización humana. Es un testimonio del potencial y los peligros de los grandes imperios, y sirve como advertencia para las generaciones futuras. Nuestra exploración de la grandeza y gloria del Imperio Romano solo ha arañado la superficie de su rica historia. Únase a nosotros la próxima vez mientras continuamos nuestro viaje a través de los anales de la civilización humana, descubriendo historias y legados más notables del pasado.